Muy buenas, bienvenidos a este Gran Vía de lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Esperamos aquí en Gran Vía que lo hayan pasado muy bien. Si no ha sido así, tampoco se preocupen, porque nosotros vamos a dar inicio a una semana repleta de actualidad, repleta de información, de entretenimiento y con muchas novedades. Novedades como las que traen hoy las portadas de los principales diarios nacionales y locales. Vamos a repasarlas. Empezamos con El País, como siempre. Bruselas se plantea disolver la Troika como concesión al gobierno griego. La Comisión Europea ofrecerá a Tsipras facilidades en el pago de la deuda si cumple sus compromisos. Esa es la noticia principal del País de hoy, que abre también con la foto de Pedro Sánchez, cónclave socialista con una ausencia. El PSOE cerró ayer su conferencia autonómica arropando a su líder Pedro Sánchez con una ausencia, la de la presidencia andaluza, Susana Díaz, que dijo estar enferma de gripe. Y la tercera noticia que destacamos del diario El País es que Hacienda acusa a los bancos suizos de facilitar el blanqueo de la Gürtel. Algunos de estos temas los trataremos hoy en nuestra tertulia. Pasamos al diario El Mundo, que hable con la encuesta del Mundo de Sigma 2. El 58% de sus votantes no quiere a Díaz en las primarias. La foto que destacamos del diario El Mundo es la de un profesor. Así da clase el mejor profesor de España. César Bona es el único candidato español al Nobel de los profesores, un premio de $1 millón que se dará en marzo en Dubái. También destacamos nosotros del diario El Mundo que Podemos no quiera ir con Izquierda Unida en unas elecciones. Es un error histórico, es una frase del candidato a las elecciones generales de Izquierda Unida. Pasamos al diario ABC, ya lo ven como siempre, una portada con un tema único. Podemos, Sociedad Anónima, dice: numerosos cobros y facturas revelan que el partido de Pablo Iglesias es ya un lucrativo negocio para sus dirigentes. Pasamos a la prensa local de Ceuta. En el día de hoy, El Faro de Ceuta abre con una noticia en términos económicos. Desciende el número de extranjeros atendidos por la sanidad pública. Las cifras se concretan en aproximadamente un 45%. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta, que lleva varias noticias interesantes en su portada. La primera: Caballas pedirá al Pleno ampliar la oferta de estudios universitarios en la ciudad. Habla también del PSOE. Carracao insiste en la aduana comercial como la solución a la tensión del Tarajal. Y destacamos también una cuestión de vecinos. Ayora reclamará hoy a Juan Moreno explicaciones sobre su adelanto, sobre su mandato en la Federación de Vecinos. Pasamos a repasar los medios digitales de Ceuta. Ceuta al día, ahí lo tienen. Abre con que Contratación asume los recursos contra el contrato del cartón como traje a medida para Ecoceuta. Y también destaca que Caballas pedirá al Pleno que presione al Ministerio de Educación para ampliar la oferta de estudios universitarios. Y cerramos nuestro apartado de repaso a las portadas con Ceuta Actualidad, que lleva dos noticias interesantes. La primera es que la nueva ley antiterrorista marroquí, positiva para la seguridad en Ceuta, sigue en trámite en los parlamentos. Lo hace sobre una foto de la frontera marroquí. También destacamos esa conferencia a la que ha acudido el PSOE, José Antonio Carracao. Estoy comprometido con Ceuta, con el cambio que necesitamos. Ya lo ven, estas son las portadas nacionales y locales del día de hoy en Ceuta. Vamos ahora un segundillo a publicidad, enseguida volvemos aquí donde tendremos a Javier Díez Nieto y a Nuria Miaja en nuestra tertulia. Hasta ahora. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar con nuestro apartado de tertulia. Como ya les adelantaba antes, tenemos aquí a Javier Díez Nieto y a Nuria Miaja, a los dos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. A Javier le presento porque es nuevo en este programa. Acabo de llegar, sí, este año sí. Nuevo en 2015, digámoslo así. Es el único de los tertulianos, de los contertulios que tenemos aquí que todavía no. Es importante que todos los días sea algo nuevo, ¿sabes? Porque si no es muy aburrido. Entonces todos los días yo me reconforto a mí mismo y yo empiezo hoy de nuevo, como si empezase a nacer, y muy bien, pero nunca olvido lo de otro, ¿eh? Vamos a comenzar hablando por un tema que creo que ha sido bastante sonado este fin de semana, esa marcha que organizaban en la Puerta del Sol desde el partido Podemos. Bueno, ellos se intentaban desvincular un poco de la organización de la marcha, pero obviamente después formaban parte. La pancarta que iba delante era la pancarta de Podemos. Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros, a ti, Nuria, por ejemplo? Bueno, como bien decías, Podemos inició su campaña este sábado, su campaña electoral este sábado, con una gran marcha en Madrid. 30.000 personas según Podemos, 100.000 personas según la policía. Ese es un dato además que me resultó simpático. Una movilización sin ningún objetivo instrumental, ni protestas, ni exigencias al gobierno, simplemente medir fuerzas. A mí me ha parecido que manifestarse siempre es positivo, siempre que haya un objetivo que no sea mira cuántos somos, ¿no? Incluso me recordó a mí al cardenal Cisneros cuando mostró toda su artillería, ¿no? Y dijo, estos son mis poderes, algo así, ¿no? Me resultó ridículo. Podemos ya ha recibido el apoyo, ya tiene el apoyo, lo vimos en esa manifestación, pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? No tienen ideología,
siguen navegando en esa confusión ideológica, no tienen programas, no tienen promesas, no tienen propuestas, no tienen ideas. ¿Ahora qué? Ya tienen el apoyo, ¿y ahora qué va a hacer Podemos? Podemos tiene un mensaje dulcificado, o al menos eso es lo que le ha mantenido hasta ahora pues, al pie de las encuestas y con esa cantidad de posibles electores, ¿no? que parece que va a tener en las próximas elecciones. Un mensaje dulcificado que apunta directamente a las emociones, a la sensibilidad y no para de repetir lo que la mayoría quiere oír. Y además Podemos tiene algo que es que no se moja nunca en esas cuestiones que puedan crear división, ¿no? O rechazo, ¿no? en la población, ¿no? Podemos es la explosión de un fenómeno generalizado. Yo además creo que lo decía el otro día, ¿no? En Alemania, en Francia, en Gran Bretaña o en Suecia, ¿no? Ha resurgido, ha vuelto a renacer la extrema derecha, y en España o en Grecia o en otros países, bueno, pues tenemos un fenómeno político del estilo de Podemos, ¿no? Podemos nace, yo ya lo dije en su momento, nace con un aval muy fuerte, que es la indignación, el hartazgo de la ciudadanía, la corrupción y la crisis económica. Y quizás ha recogido todos esos elementos. Exactamente. Yo siempre digo que la fortaleza de Podemos no es Pablo Iglesias, es el hartazgo de la ciudadanía. Y bueno, y ahora vamos a esperar, yo creo que ya le toca, ya es hora de que Podemos empiece a comentar sus recetas de gobierno, porque lo que tenemos claro no es lo que predica Podemos, estamos hartos de oír lo que predica Podemos, sino cómo va a hacerlo, cómo va a multiplicar esos panes y esos peces que aseguran van a hacer cuando lleguen al gobierno. Tú hablabas, ¿no?, de ese hartazgo que quizás ha sido un poco lo que ha llevado, lo que ha espoleado, ¿no?, a Podemos hacia arriba, y ellos mismos elegían la Puerta del Sol como símbolo del 15M, ¿no?, como diciendo, que nosotros nacimos de esto, ¿no? Tú sabes, Nacho, que a mí me gusta ir, digamos, sectoralizando un poquitito las situaciones, ¿no? En primer lugar, tenemos una manifestación, efectivamente, según ellos, los propios manifestantes, son 300.000, según la policía, que fue lo que cubitó aquello, en unos 100.000. Es decir, que la proporción respecto al número de votantes, incluso en la misma ciudad de Madrid, y cuidado que a esa manifestación vinieron de todos los sitios, es prácticamente pequeña, no nos engañemos. Claro, la resonancia que tiene a nivel de los medios de comunicación como noticia es extraordinaria. O sea que verdaderamente esa manifestación que fue, estoy de acuerdo con Nuria, fue simplemente enseñar su músculo electoral, dar un golpe de efecto. Es una buena campaña electoral, digamos, para darse a conocer en todos los medios y en todos los territorios españoles, pues es acertada. Respecto a lo demás, Podemos verdaderamente ya superando esa proporción y superando esto. Aquí yo me quedé una cosa muy sorprendida en aquella manifestación, las imágenes que vimos. Vi muchas canas. Y eso efectivamente, y eso es algo que me sorprendió, porque ya no son los jóvenes, ya no son solamente los jóvenes, son la gente indignada, la gente que lo ha pasado mal, de 45, de 50 años, que son los que estaban allí, y había una gran, ingente cantidad de estas personas, lo cual indica que efectivamente que todo este fenómeno, si lo puede llamar, yo miedo no le tengo a Podemos, ni creo que ni a nadie. A mí esta campaña que se ha hecho del miedo que viene Podemos, no. Mire usted, una democracia viene el que más votado es, nos guste o no nos guste, y así como ha pasado en Grecia. El más votado ha sido Syriza, pues entonces es el que dirige, que ya tendrá su problema y será un buen ejemplo, porque no es nada parecido el grupo griego con el Podemos de español, no nos engañemos. Aquí, digamos, se ha insistido mucho, es que han intentado unificarlo, que en la misma ideología, no. Efectivamente, todavía no sabemos su programa. Es más, su programa, los 4 puntos, 6 puntos, van cambiando día a día. En segundo lugar, ya empiezan a tener una estructura de partido. Cuidado, ya están dentro de la casta, que ellos mismos han definido como tal. Ya empiezan a tener sus pequeños escándalos, sus pequeños tal. Desde luego, es un partido que verdaderamente unifica, en primer lugar, a los indignados. Y después de una teoría, yo creo que aquí el que más está temblando es Izquierda Unida, que es verdaderamente la que está sufriendo la invasión de esto. Por lo demás, pues lógicamente, el voto, la intención de voto, mire, hay un voto oculto que nadie dice, que siempre está, y es las urnas lo que lo van a decir. Ahora mismo mucha gente cambia de opinión o dice una cosa por salir bien o no dice nada. Entonces vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, pero que yo no le veo, no le doy más importancia que la que verdaderamente tiene. Estamos ya en campaña electoral y ahora veremos soflamas y veremos discursos. Hemos visto en el Partido Popular por Rajoy, con Pedro Sánchez también en el Partido Socialista, todas estas cuestiones que están resurgiendo de pre-campaña electoral. Ahora cada día se endurecerá más y iremos viendo los resultados del poder de cada uno de ellos. Sí, tú lo decías ahora, ¿no? Todavía queda mucho para esas elecciones, que son en noviembre, y las ideas del votante pueden cambiar muchísimo, en base a muchos conceptos. Primero, porque igual no tienen tan claro como ellos se creen, o como el votante se cree. Sí, porque además la base de hacer las estadísticas es sobre suposiciones, o sea, no son reales.
digamos, que se tienen que apoyar en anteriores, digamos, estadísticas, en anteriores resultados de votación. Por ejemplo, nosotros podemos ver una proyección del Partido Popular o Partido Socialista o de Izquierda Unida, porque ya tenemos referencia de otras estadísticas. En Podemos es la primera vez, no podemos tener esa perspectiva ni podemos tener ese análisis, digamos, de los diferentes elementos que inciden en el voto del ciudadano. Sí, tú decías precisamente también antes al que más le asusta quizá la llegada de Podemos es Izquierda Unida, que es el que parece que se va a pegar un batacazo. Sí. Y bueno, hoy publica el diario.es su encuesta, ¿no? La encuesta sobre las elecciones nacionales que habrá en noviembre. El resultado final es que el PP ganaría las elecciones con un 31,1% de los votos. Aquí lo puedo enseñar para que lo vea. Ahí está. Podemos se quedaría en tercer lugar con el 20,9% de los votos y el PSOE sería la segunda fuerza con el 23,8%, pero estos serían resultados ya combinados, combinando intención de voto, voto directo y simpatía. Pero si vemos intención de voto y voto directo, Podemos sería la primera fuerza, si no me equivoco, con vamos a ver, porque está con un 18,2% de los votos y el PSOE sería segundo. Sí, el PP caería la tercera. Lo que te he dicho antes, en primer lugar está el voto oculto, que la gente... Y ahora mismo, en el momento de indignación, con el austericidio que hemos estado sufriendo, pues todo el mundo vota en contra de... Cuidado, que en este país no se vota a favor de, se vota en contra de otros. Es decir, que todo el mundo está votando a Podemos porque va en contra de los demás. Y no tiene más intención que esa, según mi opinión, claro. Tú decías, Nuria, que las encuestas no te gustan demasiado, no te gustan en el sentido de que tampoco son números y son fríos, ¿no? Yo no soy muy fan de las encuestas porque además las encuestas varían de un día para otro. Hoy gana en una encuesta del diario.es el PP, mañana aparece otra encuesta de Sigma 2 donde gana Podemos, o aparece otra encuesta de Digital donde aparece el PSOE, con lo cual las encuestas, yo no soy muy fan de encuestas, ya lo he dicho, fotografías del momento, me quedo con eso. La verdadera encuesta saldrá el día de las elecciones, cuando se haga el recuento de votos, el escrutinio real de votos, y ahí podremos decir quién ha ganado las elecciones y quién no las ha ganado, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues ahí están las encuestas para que algunos, bueno, se sirva para que les aliente, ¿no? Y continúen, ¿no? Sí, les permita continuar. Eso, Nuria, que acabo de decir, es muy importante. Las encuestas verdaderamente son para animar al voto. O sea, ahora mismo, y por eso son muy peligrosas, porque están diciendo, si van a ganar, y lo dicen todo el mundo, voy a apoyar al que va a ganar, o si va a perder, como va a perder, no lo voy a votar. Ese quizás sea algo maligno, es que tiene todo este tipo de encuestas que todos los partidos hacen y todos los medios de comunicación hacen. Es una forma de crear opinión y dirigir a la gente, ¿eh? Sí, orientar el voto, orientar el voto. Sí, es cierto. Es una campaña de publicidad. Sí, eso es un marketing muy bien estructurado, porque eso es, como decía Javier, ¿no? Es el caballo ganador. Yo voy a ir al caballo ganador, ¿no? Voy a votar al que va a ganar. Y es cierto. Y eso además es muy peligroso. Es cierto que es muy peligroso. Yo le diría a Pablo Iglesias, yo estoy de acuerdo con Javier, no le tengo ningún miedo a Podemos. Cierto es que la incertidumbre, el no saber cómo lo van a hacer, eso genera siempre un respeto, ¿no? Se le puede poner en manos a estas personas que nunca han gobernado, que no tienen experiencia de gobierno, se les puede poner en manos un país como es España, en la situación que tiene España, que no es una situación muy fácil. España se enfrenta a una situación política, económica y social muy compleja. Pues no lo sé. Yo dudo mucho que estas personas sean capaces de gestionar un país como es España. Y además, también lo decía Javier, ¿no? Ellos comenzaron, bueno, pues criticando mucho a la casta, se aprovecharon mucho de la corrupción que aparecía, ¿no?, en los diferentes partidos políticos, y ahora ya el Tribunal de Cuentas ha dicho, bueno, pues ha detectado deficiencias e incoherencias en la contabilidad de Podemos. Las cuentas de Podemos no están claras. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué diferencia a ellos del resto de partidos políticos? Ellos que nunca han gobernado y ya tienen problemas y deficiencias en sus cuentas, cuando gobiernen, ¿qué? Cuando ellos todavía no han manejado la caja de la administración pública. Entonces hay determinadas cosas que, bueno, yo creo que Podemos, de aquí a las elecciones de noviembre, no le deseo, no tengo ni deseos buenos ni deseos malos hacia ellos, ¿no? No es mi partido político, por tanto no voy a trabajar para ello. Pero sí que es cierto que les va a tocar empezar a definirse políticamente, les va a salir cuestiones como las que anunciaba o las que publicaba el Tribunal de Cuentas, y bueno, en el momento que tengan que empezar a mojarse en determinados temas que creen división o rechazo, pues ahí veremos cómo probablemente las encuestas sí que varían. Sí, pero mira, Podemos, yo le agradezco a Podemos su presencia, y te voy a decir por qué. Porque ha sido un revulsivo para el
terrible bipartidismo que teníamos en este país. Alternancia, muy bien, yo estoy de acuerdo con la alternancia porque debe ser así, pero sobre todo lo que yo no estaba de acuerdo es que se habían apoltronado en sus sillones. Y Podemos ha sido una especie de movimiento total que en cierto aspecto ha acogido la voz de la calle, esa voz que muchas veces no quieren oír y que han dicho basta y que necesitamos un cambio. Y realmente Podemos está, digamos, intentando asumir ese cambio que deben hacer los propios partidos grandes. Partido Popular, Partido Socialista tienen que cambiar un poquitito, porque verdaderamente actualmente lo único que tenemos ahí son contables. No tenemos verdaderamente gobernantes políticos, tenemos contables. Oye, para ser contables vamos a nombrar al presidente de un banco jefe de Estado. Tenemos que tener un partido que dé ilusión, con ideología, que dé una forma de futuro a la gente, de esperar el futuro con ansia, con ganas, con ilusión, y hasta ahora mismo no lo estaban dando. Se habían quedado después de tanto tiempo, digamos, bunkerizados dentro de una estructura muy rígida, de una estructura muy sólida y de una forma de gobierno que muchas veces ya no diferenciamos. Bueno, se habla muchas veces del crepúsculo de las ideologías. Realmente yo no creo que sea el crepúsculo de las ideologías, simplemente que se han acostumbrado a ser contables. Y entonces lo único que funciona aquí es la economía, que siempre debe funcionar, pero también la política debe dar expectativa de progreso, de bienestar y que la gente se siente animada a votar a uno u otro. Y ahora mismo Podemos sí que está haciendo eso, está creando esas expectativas, sobre todo entre la gente joven. Y vuelvo a repetir, y me sorprendió la cantidad de canas que vi en la manifestación del sábado de Podemos. Tú decías ahora no que hay que dar expectativas, que quizá también tiene que ser un poco más humana esa forma de hacer Claro, política. Claro. Y eso ha funcionado en Grecia, quiero decir, electoralmente, porque Syriza ha ganado unas elecciones. Claro, porque si tú estás pasándolo mal y tú estás y pones, vamos a ver el historicida, vamos ahora, venga, que si la prima de riesgo, que si hemos subido, que si el IBEX, que si ya tenemos en nuestro PIB ya no es la deuda, sino que es un poco por encima de la deuda, que podemos pagarlo. En Grecia no, En Grecia su PIB, vamos, la deuda está por 170% por encima no va a pagarlo nunca. No va a pagarlo nunca y entonces lógicamente y la gente lo está pasando muy mal en la calle. Oye, la gente, claro, el que lo pasa mal y lo que quiere es el bocadillo de hoy. Y si vienen estos grupos diciendo que el bocadillo se lo van a dar hoy, que no le hablen del banquete de dentro de un mes, porque él tiene hambre hoy. Y esta gente es la que se va a unir a este tipo de movimiento y el ejemplo de Grecia, que sin ser en absoluto el de Podemos, ni estar España como está Grecia, cuidado, que no es el mismo país, ni las mismas circunstancias, pues lógicamente es lo que vende y luego en los periódicos también le dan un protagonismo, porque lógicamente es lo novedoso, lo sensacionalismo, que también van buscando eso. Sí, hoy vemos la portada del País, ¿no?, que dice esa noticia: Bruselas se plantea disolver la Troika como concesión al gobierno griego, un gobierno griego que ya había anunciado que iba a ir económicamente contra la Troika porque no le interesaba a Grecia o porque entendían ellos, Syriza, que no le interesaba. Pero dice que se va a poner de acuerdo con la Unión Europea. Sí, hay un doble mensaje, efectivamente. Con el Banco Central sí, pero no con la Troika. Con lo cual está diciendo cosas que muchas veces mucha gente piensa. ¿Quién maneja la Unión Europea? ¿La Troika o la Unión Europea? O hay digamos una Europa de dos velocidades. Y ahí Syriza yo creo que lo ha hecho bastante bien y vamos a ver cómo sale. Lógicamente la Troika se va a negar. El que manda no quiere dejarlo. Sí, pero la Comisión Europea ya está dejando caer ahí. Bueno, Francia está teniendo un papel muy importante en esto, claro, porque es la segunda potencia europea, después de Alemania, obviamente, Francia, y ya está apoyando a Grecia, y eso cambia radicalmente el tablero. Todos los países que estén ahora mismo, digamos, pasándolo mal, pues van a apoyar esa idea. Eso está claro. Ha sido inteligente, ha buscado aliados. ¿Qué te parece a ti, Nuria? Bueno, yo creo que no lo va a tener tan fácil. Ahí tenemos a los socios europeos que van a ejercer su presión, van a ejercer mucha presión para que no se disuelva la Troika, ¿no? Sí que es cierto, y lo decía Javier, ¿no? Parece que en Europa hay un ente ahí que domina Europa, que domina la Unión Europea, ¿no? Que no sabemos exactamente quiénes son, pero ahí están ejerciendo su presión, ahí están decidiendo cómo va a ir la economía o cómo va a ser la economía de todos los países de la Unión Europea. Y bueno, ahora mismo se sabe muy poco, vamos a ver qué pasa en estos días y a ver cómo se resuelve esa disolución, si Bruselas acaba por disolver la Troika o no. Si al final Tsipras se sale con la suya o tendrá que aceptar, bueno, pues lo que le imponga la Unión Europea si quiere continuar en ella. Vamos a cerrar este apartado de Tertulia Nacional con un tema que a mí me resultaba interesante, hablando de cuestiones económicas, ¿no? Pues aparecía del Banco Suizo, en las que tenía sus cuentas Bárcenas, un informe de la policía que pidió a ese banco suizo sobre las cuentas de Bárcenas, en el que aparece como avalista, y digo avalista entre comillas porque es como lo publican los medios, el señor Mariano Rajoy. Estamos hablando del año 2005, es decir, no era presidente del gobierno, era presidente del PP.
Pero bueno, eso ya en modo alguno hay que preguntarse primero hasta qué punto conocía a Rajoy, que su nombre aparecía como avalista de Bárcenas. Si yo llevo mi dinero a Suiza, ¿tengo que pedir un avalista para meter mi dinero en un banco? Sí, al parecer ocurre un poco como las compras de algo que me sorprende. Hombre, yo sé que el banco, si me va a dar dinero a mí, sí que me pide un avalista para poder proceder contra él como obligado principal. Pero si yo llevo el dinero, él nunca me ha pedido, ningún banco, que lleve un avalista para depositar mi dinero. Esto es lo contrario, se hace avalista el propio banco. Al parecer en Suiza no te abren cuenta, sino es, digamos, presentado. Será que como hacen los relojes y el chocolate, pues a lo mejor son un poco más raro, pero vamos, yo esa noticia no me la creo. Tú no te la crees, el informe de la, no me la creo. El informe de la policía, está aquí, aparece. Pues, tampoco me la creo, porque estamos hablando... policía, sí, estamos hablando de una figura en un banco, que es el aval de un depositante, que no conozco. Bueno, no es un avalista como tal, sino, digamos, una persona que le da la suficiente confianza al banco como para decirle, bueno, esta persona se le puede abrir una cuenta, es una persona de fiar, digamos. No es un avalista como tal. Si llega el contable, digamos, del Partido Popular, es el partido, y lógicamente el presidente del partido no que sea avalista, sino que simplemente, oye, pues mira, que este viene de este partido, pues entonces este dinero no viene del narcotráfico, que es la única posible explicación que pueda entender, pero que aún pida un banco un aval para meter dinero, que me lo expliquen. ¿Tú crees que Rajoy no tenía información sobre que su nombre aparece como avalista? No, es que no sé si, no puedo opinar al respecto, porque ya te digo que lo conozco solamente por encima, estoy simplemente dando una opinión personal. Es que me sorprende la figura del avalista en un depósito. Vamos, en el depósito es mío. No lo entiendo. ¿Tú qué opinas, Nuria? Yo opino. A Javier le sorprende. Yo opino, no. A ver, te voy a contar un poco. Cuando los bancos, y además como lo decía Nacho, ¿no? Los bancos suizos son un poco peculiares. Son un tanto peculiares. Es decir, cuando tú vas a ingresar tu dinero, ellos piden un aval a avalistas, personas jurídicas y personas físicas, para darle credibilidad no solo al solicitante, sino también al dinero que ingresa. Es decir, a Bárcenas le costó lo suyo llevar su dinero a Suiza y al final consiguió su acomodo, consiguió su hueco en el Dresdner Bank, el banco que además dice que conocen, o al que se le conoce como el banco de la gente del Partido Popular, ¿no? Que me resulta muy gracioso, ¿no? Cuando este banco le abre sus puertas, le obliga a Bárcenas a rellenar, a realizar una serie de entrevistas en las que incluso le llega a preguntar por sus cuestiones personales, ¿no? Por sus aficiones y tal, y además a rellenar una serie de formularios. En uno de esos formularios, el banco suizo pide a avalistas, personas físicas y jurídicas que vengan, lo que decía antes, ¿no? A dar credibilidad no solo al solicitante, en este caso a Bárcenas, sino a su dinero. Pues bien, entre los documentos que llegan de Suiza, entre los documentos que llega de Suiza y que además los analiza la Policía Judicial, la UDEF, aparece el informe final del banco Dresdner. Un informe fechado en agosto de 2005. Sí. De 2005. Claro, Bárcenas no era tesorero y Rajoy no era presidente del gobierno. En ese momento Bárcenas era un simple gestor del Partido Popular y Mariano Rajoy creo que no era ni siquiera ministro. Claro, no sé, bueno, pero sí tiene un alto cargo. Pero sí tenía un alto cargo, efectivamente, sí tenía un alto cargo. De hecho, estaba no sé si era la gestora del comité electoral o algo así, tenía un alto cargo. Insisto, hablo de 2005. 2005, estamos en 2015, con lo cual han pasado ya muchos años, más que suficientes para que Rajoy se acuerde de que avaló a Bárcenas. Entre los avalistas como personas físicas aparecían Mariano Rajoy, Luis Fraga y José Ramón Varela, que además una de las empresas de José Ramón Varela aparecieron como avalistas en la parte jurídica, ¿no? Por tanto, Rajoy sí conocía perfectamente el hecho de que la existencia de una caja B en el Partido Popular, porque él sí conocía, él sabía perfectamente que había avalado a Bárcenas para abrir esa cuenta. Y además yo ahora me pregunto, yo creo que el Partido Popular ahora tiene mucho miedo, el fantasma con la salida de Bárcenas de prisión, el fantasma del Partido Popular vuelve a pasearse por las calles, ¿no? En la cárcel estaba un poco alejado de los focos de la opinión pública, pero ahora mismo ya vuelve a alejarse de las calles. Y yo además considero que Bárcenas tiene mucha más información de la que ha dado. Entre otras cosas porque cuando llegue la apertura del juicio oral, Bárcenas no va a permitir, sabiendo que él no ordenó la apertura de esa cuenta suiza, que no ordenó entregar los sobresueldos, que no ordenó que se crease una caja paralela al Partido Popular, no va a asumir toda la responsabilidad de esos hechos, ¿no? Por tanto, Bárcenas conoce muy bien la información. Además ha dicho que tiene grabaciones de Arenas y Rajoy. Sí, eso lo ha dicho Bárcenas, con lo cual tiene ahí documentación de información que no va a sacar porque sabe que no le interesa, y el Partido Popular es consciente de que Bárcenas no ha contado todo lo que sabe.
Bueno, dejando claro una cosa que es importante también aquí, porque hemos hablado de este tema así un poco de sopetón, pero a ver, Rajoy en cualquier caso no ha cometido ningún delito, suponiendo que él sepa eso, no ha cometido ningún delito siendo avalista de nadie. Ya te digo por qué, una además... cosa, un momento, Javier, si no te importa, nos das tu opinión después de publicidad, ¿vale? Porque son justo a las 12, vamos a pasar a publicidad y enseguida conocemos las noticias de Ceuta de la mano de Laura Ortiz y después pasamos a conocer la opinión tuya, Javier, sobre este asunto. La opinión mía sigue siendo la misma, me sorprende, y además que son documentos anteriores al ingreso del dinero, ¿no? Según creo entender de lo que ha dicho Nuria. Luego son 11 empresas, las jurídicas, las que también la han avalado, y un Luis Fraga, y un José Varela, y no sé cuántas cosas más. Demonios, esos bancos suizos funcionan de maravilla con los avalistas. A la vuelta de publicidad, como decimos, seguimos hablando de este asunto y de otros. Ahora nos vamos a publicidad. Ya estamos aquí de vuelta, vamos ahora a conocer las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho, buenos días también a Nuria y darle la bienvenida a Javier, que ya veo que está de vuelta en Gran Vía. Bueno, la mañana no va mal, eso sí, el fin de semana ha sido bastante ajetreado. El fuerte viento de poniente de este sábado dejaba imágenes impactantes con la caída de árboles, farolas e incluso el impacto de un contenedor contra la luna delantera de un autobús en circulación. Los bomberos realizaban más de 20 salidas a lo largo de la jornada sin tener que lamentar incidentes de gravedad. Si tras el día de ayer pensaban ustedes que el temporal había pasado, prepárense porque desde esta tarde el viento volverá a soplar con fuerza. Vientos de hasta 90 km por hora y chubascos intermitentes marcaban la noche de este viernes y toda la jornada del sábado. Unas rachas de viento que provocaban más de una veintena de salidas del cuerpo de bomberos que tenía que afanarse ante caídas de árboles, farolas e incluso semáforos. El incidente más impactante se producía cuando un contenedor volaba hasta impactar contra la luna delantera de un autobús en circulación sin generar consecuencias más graves que el susto de quienes se encontraban en su interior. La conexión marítima se mantenía en la primera mitad del día solo con el paseo per Formentera, que realizaba una salida en cada dirección, afectado también por los fuertes vientos de poniente que dejaban en puerto a todos los buques rápidos. Una suspensión del enlace marítimo que tenía además consecuencias en las competiciones deportivas, impidiendo la disputa de 4 encuentros con equipos ceutíes. El fuerte viento de poniente amainaba durante la jornada de este domingo, pero las previsiones indican que durante esta misma noche volverán a ir en aumento, dejándonos en las jornadas de este martes y este miércoles rachas que superarán los 60 km por hora. Y entramos ahora en el ámbito político porque el secretario general y candidato del PSOE de Ceuta a las próximas elecciones autonómicas, José Antonio Carracao, ha participado este fin de semana en la Convención Autonómica Socialista, una cita que da el pistoletazo de salida a la carrera electoral y en la que ha asegurado hay que hacer confluir todo el trabajo que se ha desarrollado en los distintos territorios y desarrollar las conclusiones que van a devolver al PSOE el liderazgo social. El secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, ha participado este fin de semana en la convención autonómica que los socialistas han celebrado en Valencia, una cita en la que ha intervenido en la mesa de debate comunidades autónomas comprometidas con la transición económica y en la que ha dado su visión del cambio que necesita Ceuta. Carracao ha asegurado que esta convención ha servido para hacer confluir el trabajo que se ha ido desarrollando en todas las regiones y desarrollar las conclusiones que van a devolver el liderazgo a su partido. El principal objetivo es, de alguna manera, que confluya, ¿no?, todo el trabajo que venimos desarrollando en los territorios, hacer una apuesta en común y sacar pues esas conclusiones que nos va a devolver al liderazgo social. En lo que se refiere a la ciudad, Carracao ha sido muy crítico con el gobierno del Partido Popular, del que ha asegurado que ha dejado a la ciudad en un callejón sin salida. Nos ha dejado en un callejón sin salida, no hay rumbo para nuestra ciudad. Y lo que nosotros estamos planteando ya no es solo un cambio, sino de verdad tener un horizonte, buscar un camino que nos lleve a ese desarrollo, sobre todo económico, que Ceuta necesita tener. Es por ello que ha afirmado hay que aprovechar las potencialidades de Ceuta y no solo cambiar las políticas desarrolladas por el PP, sino también empezar a hacer cosas. Tenemos grandes potencialidades,
pero necesitamos la ayuda del Estado, la ayuda de Europa también para desarrollarlas. Por lo tanto, no solo se trata de cambiar lo que está haciendo el Partido Popular, sino empezar a hacer cosas. El líder de los socialistas ha criticado además que el Gobierno solo use un discurso negativo para conseguir fondos europeos y ha asegurado que debe emplearse el de las grandes potencialidades para que esas ayudas se pongan al servicio del desarrollo económico. Y Caballas solicitará al Pleno de la Asamblea, que se reunirá este jueves, que rechace la reforma universitaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes, la llamada 3+2. Para los localistas, esta medida no es más que un ataque frontal contra la igualdad de oportunidades. Si el viernes eran las asociaciones estudiantiles las primeras en pronunciarse contra el 3+2 en nuestra ciudad, el inicio de semana viene marcado por el anuncio de Caballas de solicitar al Pleno de la Asamblea que rechace una reforma universitaria que, afirma la coalición, supone un ataque frontal contra la igualdad de oportunidades. Pero no solo eso, para los localistas esta reforma expulsará de la universidad a miles de estudiantes, devaluará los títulos universitarios y devolverá a la sociedad a épocas pasadas en las que solo los ricos podían acceder a la universidad. La reforma, tal y como les contamos este viernes, supone la reducción de 4 a 3 años de los grados y el incremento de 1 a 2 años de los máster. Caballas ha recordado que precisamente el precio de estos últimos ronda entre los 4.000 y los 7.000 euros anuales, precios prohibitivos, han asegurado, para miles de personas que de este modo se verán condenadas por el Partido Popular a abandonar su educación universitaria. La coalición ha explicado además que esta reforma supone un mazazo especialmente duro para la juventud ceutí en una ciudad tan afectada por la pobreza y castigada por el aislamiento. Por todo ello, los localistas elevarán una propuesta a pleno para que la Asamblea se pronuncie contra una reforma que consideran injusta. Y no dejamos de hablar del Pleno del próximo jueves porque el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha anunciado que presentará una moción al mismo a través de la diputada no adscrita Fátima Hamed para que se tomen las medidas necesarias de cara a reducir los accidentes en las inmediaciones de los pasos de peatones de la ciudad. Esta petición se producirá después de que de nuevo este fin de semana se haya vuelto a producir un atropello, eso sí, sin alcanzar la gravedad del de la joven Gema Pérez de la semana pasada. Hamed requerirá en el Pleno la instalación de limitadores de velocidad, bandas sonoras y la elevación de los pasos para dar una mayor seguridad a los peatones, así como una mayor implicación de los mandos policiales en la prevención de este tipo de accidentes. Y el Centro de Transfusión Sanguínea de Cádiz se traslada a nuestra ciudad durante esta tarde y la mañana de este martes. Los interesados en donar sangre podrán hacerlo esta misma tarde desde las 5:30 y hasta las 9:30 en la planta baja del Palacio Autonómico. Igualmente, mañana podrán acercarse a donar desde las 9:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. El Centro de Transfusión de Cádiz recuerda que las donaciones de sangre son necesarias a diario. Pues bien, Nacho, hasta aquí la información de esta mañana. A todos ustedes que están en casa, recordarles que las noticias vuelven a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de la tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Muchas gracias, Laura. Vamos a comenzar nuestra parte de tertulia local con esa noticia sobre el PSOE que veíamos, que nos traía Laura, que veíamos en este informativo. Este fin de semana ha sido la conferencia autonómica del PSOE y en ella participaba muy activamente, además, José Antonio Carracao, que ofrecía pues una de las charlas. Nuria, ¿tú qué nos puedes contar sobre eso? Me imagino que has estado más al tanto que el resto de la gente. Pues sí, como bien decías, Nacho, este fin de semana se ha celebrado la conferencia autonómica en Valencia del Partido Socialista. José Antonio Carracao participó en una mesa de debate referente a las comunidades autónomas comprometidas con la transición económica. En Ceuta, más allá que la necesidad de hablar de transición de un modelo económico, del modelo económico actual hacia un modelo económico más justo, sería necesario incluir ese concepto de crear un modelo económico en Ceuta. Ceuta no tiene un modelo económico. Ceuta no tiene un modelo económico desde la década de los años 80, allá cuando los bazares, ¿no? en aquella época, ¿no? En ese debate, Carracao reiteró su intención de apostar por un modelo económico basado en la tecnología y en la internalización de las empresas. Y además, proponer medidas encaminadas a la captación de capital privado. Claro, todo ello sustentado o apoyado en nuestras grandes fortalezas, ¿no? Que serían el régimen fiscal, las bonificaciones a la seguridad social, estamos exentos de aranceles
y de cuotas comunitarias, nuestro propio enclave geográfico y, por supuesto, también fortalezas que aprovechen el sector servicios, el comercio y las bondades del puerto. Entre las medidas que Carracao debatió, que devolverían la justicia social y además pondrían la economía al servicio de la clase media más necesitada, se encontraban dos fundamentalmente. Una, la del plan de empleo para personas mayores de 45 años y otras, la de la rehabilitación de viviendas, de edificios. En ese plan de empleo para personas mayores de 45 años, yo destacaría, antes de comentar la noticia, yo destacaría que la tasa de desempleados en Ceuta, entre ese segmento de 40 a 54 años, es del 30,04% y que la tasa de desempleados en Ceuta de personas mayores de 55 años es del 11,71%. Entonces, de ahí la necesidad de crear un plan de empleo para personas mayores de 45 años. Un plan de empleo con dotado de 1.300 millones de euros, al menos de 1.300 millones de euros, que suponen un 2% de los presupuestos generales de la ciudad, y además un plan de empleo dotado de un servicio de orientación laboral individualizada para la búsqueda de empleo y para la formación a la hora de encontrarlo. Yo además añadiría el hecho tan lamentable de que con esta tasa de desempleo tan elevada, prácticamente roza la tasa de desempleo general en la ciudad, supera bastante a la media nacional, que está en un 23%. Yo diría que es lamentable que el Gobierno local no haya puesto en marcha esa propuesta a instancias del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista en el Pleno, y que además se aprobó por unanimidad, que era la propuesta del bono de empleo para mayores de 45 años. Una propuesta de las muchas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en Pleno y muchas de las que se han aprobado y que el Gobierno aún no ha ejecutado. Pero si queréis eso lo dejamos para comentarlo después. Y decía lamentable porque la tasa de desempleo en Ceuta se sitúa en torno al 32,46%. Estamos hablando que es muy superior a la tasa de desempleo a nivel nacional, que se sitúa en torno al 23%. Además, la tasa de desempleo juvenil para personas menores de 25 años se sitúa en torno al 71,6% y la tasa de desempleo femenino en torno al 38,65%. Todas lideran el ranking nacional, todas las tasas de empleo. Somos el número 1 en tasa de desempleo a nivel nacional. Pero no solo eso, sino que la tasa de desempleo juvenil, la tasa de personas o de menores de 25 años, somos número 1 también en Europa. Y otra de las medidas fundamentales de las que comentó Carracao en esta conferencia autonómica, en este debate de las comunidades autónomas comprometidas con la transición económica y que cambiara la realidad del drama del desempleo en la ciudad, era la de rehabilitación de edificios. Es la que tiene que ver con la rehabilitación de edificios, ¿no? Ceuta cuenta con el parque de viviendas más envejecido de toda España y es un área muy necesitada, además, de captar, de volver a recuperar a tantos desempleados, ¿no?, del sector de la construcción. Hablabas tú ahora de ese plan de empleo para mayores de 45 y 55 años. Hablabas de 1.300 millones, entiendo que es 1,3 millones o 1.300 millones de euros. 1,3 millones. Vale, 1,3 es que millones. me ha sorprendido la cifra. Entonces... He dicho 1.300. Claro, lo has dicho dos veces y yo te he visto muy convencida. Digo, no sé si 1.300 millones son mucho dinero para Ceuta. No, que vengan. Hombre, no, por supuesto, ojalá que vengan y si vienen para el empleo, mucho mejor. 1,3 millones, ¿no? Vale, me parece una cifra bastante más realista, obviamente. Supone, bueno, al menos estaría dotado de 1,3 millones de euros, que repito, suponen un 2% de los presupuestos generales de la ciudad. ¿Qué te parece a ti esa batería de medidas que propone Carracao? ¿No? Ojalá. Me va a permitir, Nuria, que sea un poco crítico con todo lo que... ¿Te parece realista, Javier, las medidas que propone? En primer lugar, vamos a empezar por puntos. El modelo económico de Ceuta. A mí me ha sorprendido cuando ha dicho antes el modelo económico en los 80 era el Bazar. El Bazar nunca ha sido ningún modelo económico. Ha sido simplemente, además, muy inestable y muy peculiar. No se puede considerar modelo económico. Tiraba de la economía ceutí en aquella época, traía hay que dinero de reconocerlo. fuera. Eso desapareció efectivamente porque venían los barcos con la gente de fuera para comprar en el comercio, que se quedaba ese dinero en el comercio, o sea, no en la ciudad. No se invertía tampoco mucho en la ciudad, no nos engañemos. Era un dinero muy particular. Estamos hablando de un modelo económico que sea más amplio, que pueda, digamos, animar a la gente a venir aquí. Ceuta es una ciudad de servicios, eso que nadie se olvide, es una ciudad subvencionada. Ceuta no tenemos industria. ¿Qué industria tenemos aquí? Únicamente tenemos la construcción, que puede en su momento, que ahora mismo está de capa caída, lógicamente, pero no solamente aquí, sino a nivel nacional. Ha habido la burbuja inmobiliaria, la burbuja del ladrillo se ha caído. Aquí podemos simplemente tener como producto el comercio y el turismo.
Comercio y turismo. Turismo, vamos a ver, tenemos un problema que es el barco. No nos engañemos, una familia de Algeciras que quiere venir aquí con coche son 600 euros. Poco comercio, digamos, aguanta esa competencia, ¿no? La gente se va a Gibraltar o se va a otro sitio donde esos 600 euros los puede gastar en algo útiles para ellos y se los ahorran en el barco. Quizá ahí también deberían implementarse las medidas, ¿no? Sí, obviamente. el turismo, decir, si reconocemos que ese es el problema... Si por Ceuta es el problema que tenemos es precisamente el barco. El barco es uno de los grandes problemas, lo que cuesta un billete de barco, aparte de las incomodidades muchas veces. Pero bueno, esa es la situación geográfica de nuestra ciudad y ahí están las empresas privadas que son las que están manteniendo esto. Hay una línea subvencionada, una línea que tampoco es muy eficaz, según mi punto de vista. El segundo, digamos, gran problema sería el turismo. Pero el turismo seguimos teniendo el mismo problema. El mismo problema. Luego, ¿qué pasa? Que tenemos que empezar a mirar, y eso es así de cierto. Aquí los únicos turistas y los únicos comercios que están levantando son la gente que viene de Marruecos. La gente que viene los fines de semana, que viene los viernes, es una maravilla. Los negocios están empezando a vender, los hoteles están empezando a ser cubiertos, pero por estos ciudadanos de la península verdaderamente es muy difícil mantener eso. Luego has hablado de un plan de empleo para los de 45 años. Mira, yo ahí te voy a decir una cosa, soy muy sensible con la gente y siempre lo he dicho. A mí la juventud me preocupa muchísimo porque es nuestro futuro. Pero tenemos gente de 35, no 45, sino de 35 a 60 años, que son los que tienen cargas familiares, que son los que más sufren el desempleo. Son verdaderamente los grandes perdedores, porque cuando se supere esta crisis, esta gente ya va a tener mucho y va a competir con niños, con gente joven de 30 años muy preparados y lógicamente un empresario va a contratar a esta gente joven antes que una persona que está ya cerca de la jubilación en cualquier caso. Los planes de empleo siempre me han llamado la atención porque, y además me han preocupado mucho porque no dejan de ser un poquitito tipo PER, de clientelismo político, ¿eh? Son dinero subvencionado que se da. Luego otro de los puntos que habéis hablado, estoy de acuerdo con todo lo tuyo, de que hay que favorecer esos planes de empleo, pero me gustaría saber exactamente qué opciones o qué objetivos buscan esos planes de empleo, o simplemente la beneficencia de subvencionar un parado, que me parece también muy bien como asistencia social. Una medida centralista, una medida, ¿no? Pero no es una medida, digamos, de proyección, no es una medida de afincar al ciudadano, de ver con ilusión y con seguridad su futuro. Ese es el gran problema que tiene ahora la gente, el futuro. Ahora mismo nuestras reformas laborales, sí, efectivamente, han facilitado la contratación, pero cuidado, se ha perdido un nivel de empleo, se ha perdido una calidad de empleo, no nos engañemos, y eso también afecta a la inestabilidad en el empleo. Los contratos temporales son los que se están dando ahora por todo doquier. Después, rehabilitación de edificios. Está bien, Ceuta es una ciudad que tiene unos edificios preciosos, y la gente que no quiera verlo es que no conoce Ceuta, o no quiere mirar las fachadas. Tú vas por la calle Real y ves edificios maravillosos, de además unos ornatos, una construcción, un diseño, y totalmente avejentados, totalmente olvidados. Mira, hay uno que es ahí en la rampa de no sé cómo se llama, enfrente del antiguo hospital, ¿cómo se llama esto? Que era un cuartel de automóvil, no sé. Bueno, pues es que se está cayendo y es patrimonio, por lo visto, considerado. Y es una pena, eso sí, y efectivamente, rehabilitando estos edificios, pues lógicamente se va a levantar un poco la construcción, porque son los albañiles, la gente, digamos, que sabe conocer el ladrillo, los que van a tener que trabajar en ello. Pero, ¿con qué dinero? Claro, bueno, hay dinero del Estado también, ¿no? Que me imagino que en esta partida... Porque eso es la única de toda la cuestión, porque lógicamente tiene su base y además está en su derecho y todos los demás partidos lo van a hacer, digamos, electoralistas, pues lógicamente tiene ahí en la rehabilitación de los edificios, es el único punto en el que estoy totalmente de acuerdo con él. Y si es cuestión de dinero, pues efectivamente el ayuntamiento puede amortizar, pero también es pan para hoy y hambre para mañana. No estamos haciendo un modelo económico sólido. Tú hablabas ahora, ¿no?, de ese sector de la construcción, Javi. Hablabas de ese sector de la construcción, ¿no? Decías tú que puede ser uno de los que revitalice la rehabilitación del edificio y también hay que recordar que la ministra Ana Pastor... dentro de todo un revolotón, efectivamente, pero verdaderamente... Anunciaron 500 viviendas de protección oficial que las va a tener que construir alguien, eso puede ser... Sí, no discuto, pero por ejemplo la rehabilitación de uno de los edificios que me gustan aquí, de la calle Real. ¿Quién va a ser subvencionado total y absolutamente por el ayuntamiento o va a forzar el ayuntamiento a que sean los propietarios los que lo realicen? Eso hay que delimitarlo mucho porque como soflama general está muy bien y yo estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo por muchas razones. En primer lugar porque da empleo, en segundo lugar porque embellece la ciudad, en tercer lugar porque es necesario que tenemos un patrimonio, digamos, urbanístico muy bonito. Pero claro, me gustaría más definición en ello. Más definición nos pide Nuria.
Bueno, yo creo que está claro. La cuestión será después cuando tengamos los números delante y bueno, podamos estudiar si se van a contratar más o menos personas. Pero lo que es cierto es que eso se va a llevar a cabo si José Antonio Carracao llega al gobierno de la ciudad. En cuanto al plan de empleo para personas mayores de 45 años, estamos hablando de un plan que se va a dotar de un servicio personalizado, individualizado, en la búsqueda de empleo y además en la formación, una formación paralela para encontrar ese trabajo. Con lo cual no es una subvención sin más. O sea, se va a ayudar a encontrar un empleo ajustado, bueno, pues a su formación académica, a su perfil académico, a su perfil como trabajador y además a formarlo, si no encuentra un empleo, a formarlo en otro área para que pueda encontrarlo. Eso es así. El plan de empleo siempre tiene que ir paralelo o de forma paralela o de la mano a la formación, a una formación académica. Si no, no sirve para nada. Eso es cierto. Después, en Ceuta, el paro, sí, dinero, sí, hace falta. Pero nosotros hemos presentado muchísimas propuestas a pleno, que el Pleno de la Asamblea las ha aprobado y que no se han llevado a cabo. Que no se han llevado a cabo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué dicen que sí? ¿Por qué aprueban una propuesta si después no la van a llevar a cabo? ¿Qué sentido tiene? Pues el sentido que tiene es el titular. El Gobierno aprueba por unanimidad el bono joven o el bono para personas mayores de 45 años. Salgo en portada, salgo en un periódico, pero después olvido, hago que se difumine en el tiempo y no lo llevo a cabo. Es una promesa de una foto. Una promesa de una foto. Nosotros hemos presentado muchas propuestas, repito, muchas de ellas han sido aprobadas en pleno, como la de realizar un plan de incentivos para la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, que se incentive a las empresas que contraten a esas personas, otorgar una especial consideración a las empresas de alta y media tecnología de nueva implantación que contribuyan a la generación de empleo. Hemos solicitado y además se aprobó la implantación de un bono de contratación para mayores de 45 años. Otra propuesta era poner en práctica un plan integral de turismo y la instalación de puntos turísticos por toda la ciudad, elaborar un plan de promoción, divulgación y fomento de emprendimiento juvenil. Y otra de las propuestas que presentamos y fue aprobada fue la de diseñar y poner en funcionamiento un sistema de becas Ceuta, segunda oportunidad, para el retorno al sistema educativo de personas con edades comprendidas entre 25 y 45 años. Repito, todas ellas a instancias del Grupo Parlamentario Socialista y aprobadas por unanimidad y que aún no se han puesto en marcha. Eso tiene solo una lectura: la nula voluntad política del Gobierno de la ciudad, del Gobierno del señor Vivas, para la creación de empleo, para superar o para disminuir esa tasa tan elevada que tenemos de desempleados aquí en la ciudad. Vamos a hablar ahora, a menos que Javier quiera apuntar algo, vamos a hablar y vamos a terminar esta tertulia con otro asunto también que yo creo que es muy de voluntad política, esos 40 niños que atiende Dismun, 40 niños que están en situación, digámosle, irregular, administrativamente hablando, en Ceuta, que no están escolarizados porque el Ministerio dice que no se les puede escolarizar al no estar censados en Ceuta, pero que evidentemente esos niños existen y los está teniendo que atender una asociación privada como es Dismun. Sí, pero vamos a ver, mira, es que la base está en que estos niños no existen, digamos, en Ceuta, existen físicamente, claro, realmente, pero verdaderamente, digamos, no tienen, digamos, la protección del menor, que el menor se protege simplemente por su existencia, pero dentro de la cuestión de la educación, ¿cómo se les escolariza? ¿Cómo se les...? Que no lo sé, es que no puedo opinar, no tengo opinión porque tendría que conocer verdaderamente qué niños son, cuáles son las circunstancias, de dónde vienen y qué viven, solos en la calle o tendrán una familia, dónde está la familia, porque si el niño no está, digamos, documentado, la familia tampoco. O sea que estamos hablando de una ilegalidad, digamos en principio, familiar más que del niño. O sea, es muy bonito separar al niño, pero el niño forma parte de un todo, que es un grupo familiar. Entonces, verdaderamente, si tú escolarizas a ese niño, ¿cómo se le puede escolarizar? ¿A cambio de qué y por qué? Otra cosa, digamos, es la asistencia. Al menor hay que apoyarle siempre, pero para esta regla de 3 teníamos que quitar a ese niño de la familia, meterlo en una organización de protección, donde luego ellos se hagan cargo de todos los gastos, de toda, digamos, la protección que necesita ese menor en su desarrollo. Pero eso es arrancarlo de su familia. ¿Esa familia quiénes son? Es que es muy complejo, a ver si me entiendes el asunto este, y desde luego lo que es triste es que tengamos estos 40 niños, 45 niños en esta situación en nuestra ciudad, cuando nuestra obligación es atenderlos a todos. ¿Cómo ves tú este asunto, Nuria? Bueno, primero, congratularnos, ¿no?, de que el Partido Socialista haya aprobado o haya presentado esa proposición no de ley para exigir que cualquier niño sea escolarizado automáticamente, de forma inmediata. Yo, respecto a lo que decía Javier, es cierto que hay una población que desconocemos, que no sabemos si pernoctan aquí, si no pernoctan, si residen, si simplemente están de paso. Eso es cierto. Pero hay medio centenar de niños en Dismun que están sin escolarizar. Esos niños los conoce el Gobierno. Lo que es lamentable es que el Gobierno, siendo consciente de esa situación, no haya escolarizado a esos niños antes.
¿Por qué ha permitido esa situación? ¿Por qué le ha permitido? O sea, ¿por qué le tiene que llegar un informe, una proposición no de ley? ¿Por qué les tiene que llegar desde el Ministerio de Educación la exigencia de que escolarice a esos niños automáticamente? Es decir, se está conculcando un derecho del menor. Y además creo que fue un diputado de otra provincia, ¿no?, el que lo lanzó en el Congreso. Sí, que es se está conculcando un derecho del menor, es decir, la escolarización inmediata. En cualquier caso, nosotros, además de esta proposición no de ley, además de exigir al Gobierno, ¿no?, que escolarice a los niños automáticamente, vamos a presentar en Fiscalía el hecho de que se haya vulnerado los derechos de los niños durante todo este tiempo aquí en la ciudad. No, hemos preguntado muchísimas veces, son muchísimas preguntas las que desde el Partido Socialista se han registrado en el Gobierno, ¿no?, sobre los niños menores no escolarizados, los niños a cargo de padres y madres que no están residentes o que no están empadronados aquí en la ciudad, el por qué se le niega el empadronamiento a los padres a padres y madres de niños españoles que están escolarizados aquí en la ciudad. Ese informe jurídico lo hemos solicitado nosotros al Gobierno y el Gobierno todavía no lo ha entregado, ¿no? Entonces, bueno, pues en cualquier caso, repito, lo vamos a presentar en Fiscalía porque se ha conculcado el derecho de los menores. Sí, ese derecho a la educación, ¿no?, que incluso recoge la Constitución como mínimo. Sí, no, te digo que aquí terminamos, Javier. Creo que subyacen muchísimas otras cuestiones que afectan, lógicamente, a este hecho real de esos 40 niños. Aquí hay una cuestión que al niño hay que protegerle, pero claro, a ver cuáles son los requerimientos, qué es lo que se puede hacer, porque lógicamente la única opción sería de quitar la patria potestad en la tutela y pasársela a una organización, como pasa con cualquiera de niño español que se queda huérfano o que se queda a la calle abandonado o que la familia no puede protegerlo. Digamos, las instituciones nacionales, las instituciones administrativas, las locales, pues se hacen cargo de esos menores. ¿Por qué no se hacen cargo de estos menores? Pues no lo sé, por eso te digo que subyacen más problemas, yo creo, que simplemente la mera noticia. Me da a mí que este asunto lo hablaremos más adelante también. Porque no han querido, ¿no? Ya digo, me da a mí que este asunto va a seguir dando cola, hablaremos más veces de él. Hay que presionar desde Ese puede ser un problema de los que subyace, que no se ha querido. Que no se ha querido. Por eso hablaba yo que es un asunto de voluntad política. Muchas gracias a los dos por estar aquí hoy con nosotros, Nuria, Javier, muchas gracias por acompañarnos un lunes más. Nos vemos el lunes que viene y a ustedes les insto a que aguanten un segundito en publicidad porque, como siempre, hoy lunes volvemos con nuestra sección de psicología con Alejandra Ferreras. Será después de publicidad. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Me río porque veníamos hablando ya, adelantando con nuestra psicóloga, con Alejandra Ferreras. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ferreras, que lo he dicho así un poco. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Ya mejor que la semana pasada, ¿no? Que venías un poco pochilla, pero ya estabas mejor. Pues veníamos hablando un poco del tema que vamos a tratar hoy, que es principalmente el apego. Como ya saben, la semana pasada hablábamos de los tipos de crianza, decíamos que había 4 tipos, que estaba el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. Y hoy vamos a hablar del apego, que es otro concepto de crianza que es muy importante y que está directamente relacionado con esto, con el tipo de crianza. Cuéntame primero qué es el apego, de dónde viene. Como decías tú, la semana pasada estuvimos hablando de los tipos de crianza y estuvimos diciendo que se iban a configurar un tipo u otro dependiendo de, por un lado, la sensibilidad o emoción de esos padres y, por otro lado, el establecimiento de normas o la exigencia. Bueno, pues el apego haría referencia al primer factor, es decir, el apego no deja de ser los lazos emocionales que se crean entre el niño y su cuidador principal. A partir de ahora es probable que durante todo este tiempo que estemos hablando yo haga referencia a ese cuidador principal como la madre. No por nada. Exactamente, no por nada, sino porque por norma el cuidador principal va a ser la madre. Eso no significa que el apego se establezca solamente con la madre. Si el cuidador principal es el padre, se va a crear con el padre, y si el cuidador principal no es ni padre ni madre, se va a crear con esa figura externa a padre y madre. Como he dicho, el apego no deja de ser los lazos emocionales que se crean entre estas dos figuras. Se habla de apego por primera vez en la década de los 50 y es un psicólogo, Bowlby, el que lo descubre, por decirlo de alguna manera. Sobre todo descubre la importancia de esta creación o de esta figura estable, esta figura de apego para el posterior desarrollo cognitivo y emocional del niño. De la misma manera establece diferentes tipos de apego, porque no todo apego no es ni negativo ni positivo. Sí, es una cosa también que queríamos aclarar, que muchas veces se habla del apego y se da a entender que es una palabra negativa, que el concepto en sí es negativo. No tiene connotaciones. No, de hecho dentro del apego, el apego es eso, los lazos, el vínculo que se crea. Puede existir un apego negativo o un apego positivo, que ya veremos después dependiendo del tipo de apego. Vale.
Este apego se crea desde el minuto cero. De hecho, existen 4 fases diferentes en la creación del apego, en la construcción del apego. De 0 a 2 meses, que tendríamos la primera... Un segundito, Alejandro, perdóname, creo que se te ha caído el micro. Y no se me escucha. Vamos a ver cómo lo hacemos, perdón. Disculpa, estas son las cosas del directo, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Ahora? Ahí estamos. Ahora se escucha, ¿no, compañeros? Sí, se escucha, sí. Retomemos lo que Vamos a ver. íbamos diciendo. El apego, que únicamente es el vínculo. El vínculo que se crea, Ahí está, exactamente. no es ni negativo ni positivo, por resumir. Sí se puede crear un apego positivo o seguro, o un apego negativo o inseguro, y como hemos dicho anteriormente, va a determinar el estado emocional y psicológico y cognitivo, el desarrollo cognitivo y emocional posterior del niño. Empieza a crearse desde el minuto cero, que es donde nos habíamos quedado. De los 0 a los 2 meses sería la primera etapa. En esta primera etapa el niño indiscriminadamente se siente seguro con cualquier figura que le proporcione comodidad. No tiene por qué ser padre y madre, sino con cualquier persona que le coja y él se sienta cómodo, se sienta seguro, va a estar bien. De los 2 a los 7 meses estaríamos hablando de la segunda etapa del apego. En la construcción del apego, ya sí empieza a haber una discriminación, ya sí empieza a haber una incomodidad hacia la figura extraña, ya prefiere esas figuras familiares. En la tercera etapa, que ya estaría configurado, de hecho es la que más se estudia, ya estaría configurado el apego, iría desde los 7 meses hasta los 30 meses. ¿Vale? Se hace ya una búsqueda hacia una meta concreta, ya si existe una separación de esa figura de apego, de esa figura estable, si se empieza a ver qué tipo de apego se ha creado, pues si existen lloros o si existe una indiferencia total, y de los 30 meses en adelante estaríamos hablando ya del apego propiamente dicho, es decir, estaríamos hablando ya de un primer apego inamovible, es decir, ese es el apego que se ha creado con la figura del cuidador. Dependiendo del apego que se cree, vamos a hablar de los tipos, claro. Va a tener unas consecuencias después. Como tipo de apego encontramos 2, básicamente. 2 tipos de apego. Creo que ya has avanzado tú un poco antes, ¿no? Sí, en primer lugar... Corrígeme si no, tú me dices sí, que no, yo como ya siempre. En primer lugar tendríamos el apego seguro, que estaríamos hablando de una madre, de una cuidadora cariñosa, atenta, que está pendiente de su hijo, pero que también le da la independencia y también le da la autonomía suficiente para que ese niño explore. Entonces estamos hablando de un niño que cuando se separa de su madre evidentemente llora. Sí. Es normal. Eso lo vemos mucho además. Exactamente, pero que si su madre está con él no tiene por qué estar pegada. Es decir, no es el típico niño que está encima de la madre y no hay manera de separarlo. No, están en la misma habitación y él puede tener interacción con otros niños o puede tener incluso interacción con extraños, está explorando el medio, siempre pendiente de que su figura de apego está presente, ¿vale? Pero sí tiene esa autonomía, sí tiene ese que realmente es lo beneficioso, es decir, yo me siento cómodo, me siento seguro, tengo a mi cuidador, tengo a mi madre ahí que me protege, pero eso me permite explorar el medio. ¿Vale? Eso no ocurre en el apego inseguro. Sí, yo te quería eso, digo, luego te interrumpiré, termina de explicar los tipos de apego. Estaba el seguro y al inseguro yo te quería comentar el típico comentario que se hace sobre los niños apegados y cómo dentro de estos 2 grupos pues se pueden diferenciar. Claro, sí. En el apego inseguro dentro del apego inseguro distinguimos 3 tipos diferentes. Por un lado tenemos el evitativo. Evitativo. Son niños que confían en sí mismos, que no tienen problemas consigo mismos, pero desconfían de todos los demás. ¿Vale? Son niños que si se separan de su madre van a llorar muchísimo y cuando su madre vuelva se van a pegar a ellos de una manera impresionante, de no soltarla. Son, como tú acabas de decir, el típico comentario de niño pegado a su madre, un niño que no explora para nada el medio, un niño que no se siente cómodo en situaciones nuevas, que necesita estar en constante contacto con su madre. En segundo lugar tenemos el ambivalente. Son niños que confían en los demás pero no confían en sí mismos. ¿Vale? Son niños que cuando su madre sale de la habitación no ocurre exactamente nada. Ni llora, ni se preocupa, ni totalmente despreocupado. Esto atiende a unas características de personalidad por parte de la madre de una cuidadora poco estable, una cuidadora poco cariñosa, una cuidadora poco atenta
a ese niño. Por lo tanto, ese niño se acostumbra a O sea, esa estar falta. solo, digamos, esa falta de afecto y no le afecta. Esto lo que va a llevar es que no tiene problemas en relacionarse con los demás. De hecho, explora el medio sin problemas. Cuando la cuidadora vuelve, es posible que ni siquiera vaya. Sí, muestra ningún gesto de alegría o de necesidad nada, de ese afecto. Indiferencia completamente. Y de la combinación de estos dos apegos inseguros nace el desorganizado. Desorganizado. En la que tenemos las dos vertientes. Cuando esa madre vuelve, es posible que ese niño se acerque a ella como una especie de castigo. O sea, me pongo a tu lado, pero si tú te acercas a mí, yo voy a salir corriendo. Es decir, yo te controlo a ti. Yo quiero que tú estés aquí, no exploro el medio, pero tampoco te voy a dar ninguna muestra de cariño. Y de hecho, si tú te acercas a cogerme, yo voy a evitarte completamente. El apego inseguro, evidentemente, es el que en etapas posteriores, si se prolonga, sí puede incurrir en problemas psicológicos en ese niño. De hecho, de los 0 a los 6 meses, no existe, si desaparece la figura de apego, no existe ninguna consecuencia. Pero a partir de los 6 meses, si esa figura de apego desaparece, es cuando empieza a haber problemas en el niño. Es lógico porque hemos dicho que las 2 primeras etapas, que eran hasta los 7 meses, era la construcción del apego, y a partir de los 7 meses es cuando ya hablamos de apego propiamente dicho. Como hemos dicho, a partir de los 6 meses, si esa figura de apego falta, de hecho se ha visto en adopciones posteriores a los 6 meses, por ejemplo, o hospitalizaciones muy largas a partir de los 6 meses, va a tener consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Consecuencias, como hablado, de problemas psicológicos? A nivel psicológico estamos hablando de estrés, ansiedad, incluso depresiones infantiles, regresiones. ¿Qué entendemos por regresiones? Niños, por ejemplo, que ya tenían el control de esfínteres adquirido, de repente regresan a una etapa anterior en la que el control de esfínter no Eso existe. pasa mucho, o pasa a veces cuando hay separaciones, ¿no? Claro. Si no me equivoco, por eso también muchas veces se dice que ha dado un paso atrás, ¿no? Pues claro, esa separación de una figura con la que tú tenías un apego. Sí, en los niños es muy fácil entre comillas, que cualquier problema que esté surgiendo en el niño se demuestra a través de una regresión. Es decir, si un niño hace una regresión en alguna de sus conductas, es signo inequívoco de que algo está ocurriendo en ese niño. Y en el apego no es menos. En el momento que existe la desaparición de la figura de apego, a partir de los 6 meses, a corto plazo, en un primer momento lo que vamos a tener es la etapa de la desesperación. Es cuando esa desaparición de la figura estable, entre 1 hora y 1 semana, más o menos. Ese niño llora desconsoladamente todo el día, busca a su madre por todos lados. Si esa madre vuelve en el plazo, como hemos dicho, máximo de 1 semana, ese niño va a ir corriendo a sus brazos. De hecho, cuanto más tiempo haya pasado, con más fuerza cogerá a esa figura cuidadora, como modo de no te vuelvas a ir. Vale. En una segunda etapa, cuando ya se prolonga la desaparición de la figura de apego, lo que empieza a surgir en el niño es el sentimiento de desesperanza. Es como que empiezan a perder la esperanza de que su madre vaya. Que vuelva. Exactamente. Siguen rechazando todavía a las figuras extrañas, sí van creando pequeños vínculos por esa necesidad emocional. Cualquiera, no solo en los niños, sino también en los adultos, somos seres sociales, no podemos estar mucho tiempo sin el contacto social. Entonces existe una ambivalencia. Por un lado, se resisten a volver a crear un vínculo, otro vínculo de apego, y por otro lado necesitan ese contacto social y necesitan sentirse cuidados y sentirse queridos. Los llantos van disminuyendo, cada vez son menos, pero sí van surgiendo otras emociones, como por ejemplo la ira. Claro. Y en esta etapa es cuando aparecen las regresiones. Vale. Es como un modo de pedir ese cuidado. Sí, llamar la atención, ¿no? Que siempre decimos. No es una llamada de atención propiamente dicha, porque no es algo que el niño haga de manera conscientemente. Es decir, un niño que ya tiene, por ejemplo, el control de esfínteres adquirido, no vuelve a hacerse pipí
No vuelve a requerir pañales porque él conscientemente, sino que desde su cerebro es como una... yo todavía no estoy preparado para que me lancéis al mundo solo. Necesito una figura que me aporte esa seguridad. En la tercera, perdón. No, digo decir que precisamente todo esto del apego que estamos hablando, obviamente, creo que se deduce, está muy relacionado con la confianza, luego de ese niño, tanto cuando es niño, imagino, como cuando crezca, como adolescente, preadolescente, adolescente y adulto, ¿no? Obviamente. Sí, mira, algo que no he dicho es que, aunque la principal figura de apego, o el principal, o el más importante que se realiza en la vida es el primero, que es el que se tiene con el cuidador, con la madre, con el padre, eso no significa que sea el único. Nosotros vamos estableciendo relaciones de apego durante toda la vida. La establecemos con pareja, la establecemos con compañeros de trabajo, la establecemos con amigos, la establecemos con el mundo en general, porque la importancia del apego es que hace que el niño internalice un mundo interior, una imagen de sí mismo y una imagen del resto. Por eso es tan importante para el desarrollo emocional y cognitivo del niño, porque eso también va a influir en las relaciones de apego que va a crear en la vida adulta. Va a ser un reflejo de esas relaciones sociales que tenga el día de mañana. Como estaba diciendo, en la tercera etapa, que sería la última, sería una etapa de adaptación. Pueden ocurrir dos cosas: que el niño no se adapte a la nueva situación, no se adapte a una nueva figura de apego, no busque una nueva figura de apego. Eso es lo que va a desembocar en posibles trastornos psicológicos el día de mañana, o puede ocurrir que se cree una nueva figura de apego, se empiece desde el principio, desde la etapa cero de la creación de apego, y sea un niño con un desarrollo normal si el apego que se crea es un apego seguro. Claro, eso entiendo que es muy importante, como tú comentabas antes, sobre todo en las adopciones o en la generación de apegos, voy a decir artificiales, pero que me perdone todo el mundo porque seguro que no es un apego artificial, simplemente digamos que no es el primer apego. Lo único, no es artificial porque realmente se habla mucho, además nosotros lo estuvimos comentando la semana pasada cuando terminamos el programa, del vínculo tan fuerte que se crea entre madre e hijo si la madre le da de mamar al niño durante sus primeros meses de vida, que se crea un vínculo especial, que se crea... eso suena muy bonito. Y hay algunos investigadores que sí están de acuerdo con esa teoría. Pero también hay otras muchas investigaciones que han puesto de relieve que no es fundamental que exista ese vínculo o esa intimidad, que se puede crear un apego seguro, un apego incluso más seguro, más sano entre madre e hijo, o entre madre adoptiva e hijo, o entre padre e hijo, que entre madre e hijo, que por el simple hecho de que ha habido un amamantamiento. Sí. Amamantamiento, sí, lactancia, una de por medio. Por eso digo que el apego nunca es artificial. O siempre es artificial, como lo queramos ver. No existe un apego mejor o un apego peor. Entiendo, tú me decías antes que los patrones de apego se van a ir repitiendo a lo largo de la vida, ¿no? Es decir, uno va a seguir generando apego. Entiendo que siempre va a ser del mismo tipo, es decir, siempre vas a establecer apego seguro o inseguro de cualquiera de los tres tipos, ¿o no? Todo eso va a depender también de las características de personalidad del niño ya en la vida adulta. Es decir, no del temperamento, que es lo que nos viene dado por genética, sino de las experiencias vitales y de las características de personalidad que ese adulto configure. Pero por norma general, un niño que ha tenido un apego seguro y después no ha tenido ninguna experiencia vital traumática y ha tenido un correcto desarrollo emocional y cognitivo, va a crear en un futuro relaciones de apego seguras. ¿Qué quiere decir esto? Que con su pareja no va a ser una persona que necesite o dependa de su pareja, sino que va a tener una relación normalizada. Claro. Por contra, niños que han tenido un apego inseguro ambivalente, por ejemplo, de mayor es muy probable que creen o que tengan relaciones de apego del mismo tipo, inseguras, y sean relaciones con su pareja inseguras, y necesiten constantemente o estén preguntando constantemente a su pareja, ¿pero tú me quieres? O si la pareja se va de viaje, para esa
esa persona es una angustia tremenda, Claro. pasan fatal ese fin de semana. Sí, no es capaz de desarrollar esa confianza ni hacia él mismo ni hacia otra persona. Exactamente, es lo que hemos dicho antes. El apego seguro existe confianza hacia uno mismo y confianza hacia el mundo exterior, confianza hacia la figura de cuidador, del cuidador o de cuidadora cuando se es niño, o a la figura de apego cuando se es adulto. Si eso falla desde la base y no se corrige, lo cual es bastante difícil de corregir, esa persona en la vida adulta sí va a tener el mismo tipo de relaciones de apego. No, te hablabas ahora del apego inseguro ambivalente, que es uno de los tipos, y curiosamente te iba a decir, no suena casi ni tan mal, ¿no? Es decir, quitando el asunto de la confianza, que es la base, precisamente es lo más importante, el resto de cosas, ¿no? Tú decías, bueno, un niño que se va a sentir cómodo en las situaciones, que no va a tener problemas en relacionarse con los demás como niño, luego evidentemente como adulto sí va a tener sus problemas, es decir, así dicho, no sonaba tan mal, claro. Lo único, evidentemente, es eso, que esa confianza que el niño no está generando ni en él, ni que es capaz de que se genere con otra persona. Mira, en el niño, en el desarrollo del niño, es fundamental el que exista una figura estable, una figura de referencia, porque no solo va a ser un modelo a seguir, por ejemplo, de cara a la vida y a futuras relaciones, sino que le va a permitir hacer una exploración sana del medio. Un niño que no tiene miedo a explorar el medio o a relacionarse con los extraños no significa que lo haga bien, significa que se lanza. Un niño que está pendiente de que su figura de apego siga a su lado y explora el medio, lo que va a tener es una ayuda a que esa exploración del medio sea la correcta, porque ese cuidador, si va hacia un enchufe, por ejemplo, va a ir detrás y va a decir no, porque esto puede ser peligroso para ti. Le va a enseñar a hablar con los extraños, o le va a enseñar a crear nuevas relaciones, le va a enseñar a cómo relacionarse con otros niños. Esa es la importancia de tener una figura estable, no depender de ella para relacionarse con los demás, pero sí apoyarse en ella para hacerlo de una manera correcta. Claro, lo que pasa es que la niña parece tan frágil, ¿no? Es decir, Claro. cuando estás tratando con un niño, ¿cómo distingues cuando él está dependiendo de ti, de cuando... Pues para eso hay un estás experimento. Pues cuéntame, a ver. Mira, además se realiza en una hora, no digo que ahora todos los padres se vayan Ya estamos los padres cogiendo a los niños. No, pero hay un experimento, además se ha realizado mucho. Es tan sencillo como, vas por ejemplo a casa de un amigo con tu hijo, ¿vale? Y tú eres el cuidador principal. Sí. Y entras en una habitación que es extraña para tu hijo, es la primera vez que estás ahí. Permaneces en esa habitación 5 minutos con tu hijo y observas cómo actúa él. ¿Se queda pegado a ti o se pone a mirar? ¿Te mira mientras estás explorando o te lleva del brazo hacia algún lado? A los 5 minutos, sin mediar palabra, sal de esa habitación y permanece fuera de esa habitación durante 10 minutos. ¿Cómo se comporta tu hijo? ¿Se pone a llorar? ¿Sigue la exploración del medio como si no hubiera ocurrido nada? ¿Te llama? A los 10 minutos vuelve a entrar. ¿Cómo se comporta tu hijo contigo? ¿Se acerca a ti a que lo consuele? Si ya habla, por ejemplo, Sí. ¿dónde has estado, papá? No te vayas. ¿O sigue llorando, te mira y cuando te acercas a él como que no quiere que te Se rechaza un acerques? poco. Vuelves otra vez, lo consuelas y vuelve a ver cómo se comporta él. Si vuelve otra vez a su exploración, por ejemplo, ha estado llorando, has entrado, lo has consolado, te sigue mirando y sigue explorando. Sigue mirándolo todo, sobre todo si es una habitación de niños, por ejemplo, que haya juguetes, que sigue mirando y te sigue vigilando que tú sigas ahí. A los 10 minutos vuelve a salir. ¿Cómo se comporta tu hijo? Exactamente lo mismo. Llora, te busca, sigue como si no hubiera ocurrido nada. Eso es lo que te va a decir qué tipo de apego tiene tu hijo contigo. Claro, suele canalizar, tú has explicado muy bien cómo eran los diferentes tipos de apego y yo creo que las pistas han sido muy claras, ¿no? Es decir, si el niño se pega a ti será un tipo de... se pega a ti, después, claro, sumando las diferentes etapas, ¿no? Como tú has comentado, de entrar, salir. Claro, lo que va es observando. ¿Qué sería Sí. lo más sano, por dejarlo claro? Bueno, más sano, No, lo ideal. El apego seguro. Sí, ¿cómo reaccionaría el niño ante eso, en el Mira, ejemplo que tú has puesto? En el apego seguro. Tú entras con tu hijo a una habitación, vamos a poner que es la habitación del hijo de un amigo. Para que la ¿vale? gente lo pueda entender bien, pues yo creo que ha quedado bastante claro, pero... La habitación del hijo de un amigo, una habitación con una estimulación para tu hijo tremenda. Tú entras con él, te sientas en una silla, durante los 2-3 primeros minutos tu hijo va a estar a tu lado, te va a estar mirando y va a estar mirando a su alrededor. En el momento que tú le digas, Pepito, juega, ponte, yo estoy aquí, tú ponte, te va a mirar y se va a ir para los juguetes porque tú le has dado permiso. Está jugando, te está mirando, a lo mejor te lleva un juguete, te va comentando, mira papá esto, mira papá lo otro. En el momento que tú dices,
como hemos dicho, abandonas la habitación, tu hijo lo suelta todo y se pone a buscarte, porque además no le has dicho me voy, te has ido, se pone a buscarte, se pone a llorar, es normal. Papá, ¿dónde estás? Te busca por todos lados. No para de llorar durante esos 2 minutos, además para completamente la exploración del medio. Tú vuelves a entrar y tu hijo se va directamente hacia ti, te abraza. Además vas a tardar un tiempo en consolarlo, eso también depende del temperamento de cada niño. Claro. En el momento que has conseguido que se vuelva a tranquilizar, que no pasa nada, que solo he ido al servicio o que solo he ido a por agua, tú sigues jugando, no te preocupes que yo estoy aquí. Él nuevamente va a iniciar de nuevo la exploración del medio. Más vigilante que la vez anterior, es normal, porque has desaparecido durante un momento, pero como si no hubiera pasado absolutamente nada. Va a seguir interactuando contigo. Si aparece un niño en ese momento en la habitación, se va a poner a jugar con él, no va a haber problema. De hecho, a lo mejor te mira y te pregunta, ¿puedo? Siempre estando de acuerdo siempre intentando obtener tu afirmación para todo, ¿vale? Si vuelves a desaparecer de la habitación, se vuelve a poner a llorar. Bueno, Alejandra, se nos ha acabado el tiempo, seguro que nos queda mucho que hablar de apego porque, bueno, hoy digamos que lo único que hemos dicho es los tipos de apego, que el apego es necesario, cómo influye ese apego, ¿no? En una cuestión de confianza, cómo va a desarrollarse un poco en el futuro, los tipos de apego que hay, seguro, inseguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. Creo que este asunto nos da para hablar bastante más y creo que además tú, me imagino que pensabas decir muchas más cosas. Como siempre. Pero lo vamos a dejar aquí por hoy. La semana que viene prometemos volver y prometemos hablar más sobre apego, que creo que es una cuestión muy importante en crianza. A ustedes muchas gracias por estar ahí con nosotros, a ti también, Alejandra, muchas gracias por venir un día más. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Gran Vía. Mañana volvemos a las 11:30, ya saben, aquí en Ceuta Televisión. Hasta mañana.